Vamos a conocer el castillo de Vélez Blanco, que lo están reformando, pero tiene una pinta espectacular. Así que vamos para adentro y os cuento. El castillo de Vélez Blanco actualmente está considerado como bien de interés cultural y fue declarado monumento histórico artístico en 1931. Está situado en el municipio de Vélez Blanco, dentro de la provincia de Almería, en Andalucía, y es un ejemplo emblemático de la arquitectura del Renacimiento español, conjugando el aspecto militar con el palaciego. Fue mandado construir por el adelantado de Murcia, Pedro Fajardo y Chacón, tras su nombramiento como Marqués de los Vélez, concedido por los Reyes Católicos. En 1506 se comenzaron las obras del nuevo castillo, sobre los restos de la antigua fortaleza, que fue destruida casi en su totalidad, conservando solo algunos lienzos de muralla y el aljibe que se encuentra bajo el patio. Las obras en que se invirtieron 80.000 ducados finalizaron en 1515. Se baraja como autor de la obra el arquitecto italiano Francisco Florentino, con la colaboración de Martín Milanés y la supervisión de Francisco Salazar, alcaide del castillo entre 1500 y 1511. En la construcción participaron maestros canteros y carpinteros vascos. Se inició con una primera fase de estructura gótica, que pronto se cambió a obra de estilo renacentista, símbolo de los nuevos tiempos y de una nobleza más culta que rompe con la vieja tradición medieval y muestra el espíritu de los tiempos modernos. Así, frente al gótico oficial seguido por la monarquía y por la iglesia, este castillo-palacio representa un claro ejemplo de avance del humanismo, emprendido por la nobleza, que en Andalucía se corresponde con otro gran ejemplo de avance arquitectónico, como es el vecino castillo de Calahorra, en la provincia de Granada, y que espero visitar próximamente. En un par de 3 semanas lo tenéis por aquí. El denominado patio de honor de este castillo es una de las obras maestras del primer renacimiento español, junto con la de citado castillo de Calahorra, propiedad de don Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, ¿a qué os suena? Pariente de Pedro Fajardo y Chacón, quien tras la visita en 1512 a la obra del Palacio Granadino, decidió el giro estilístico hacia el clasismo, que surge en este inicialmente comenzado en el estilo gótico. En este castillo residieron los Fajardo durante el siglo XVI y hasta finales del siglo siguiente, cuando acabó su línea de sucesión. Durante el año siguiente se usó como residencia con cierta irregularidad, albergando al marqués solo algunas temporadas en sus posesiones velezanas, por motivo de gestión de la propiedad o de la caza. El objetivo del marqués de los Vélez era convertir la villa en el centro de sus posesiones almerienses y el castillo en la sede de su pequeña corte señorial, siendo un castillo-palacio al estilo de la nobleza castellana, de alto rango como el castillo que se concibió como una fortaleza de exterior, pero con la distribución y funciones interiores de un palacio. En el castillo hay que diferenciar dos grandes ámbitos: la zona militar y la zona palaciega, que estaban conectadas entre sí por un puente levadizo, hoy convertido en pasarela fija de acceso. A pesar de esta división, el edificio combina la función militar sin que el ejercicio de la misma interrumpa la vida palaciega. Así, el adarve exterior de obligada circulación para los soldados en la zona del patio se realizaba con un corredor bajo el mirador de levante, que no interferiría en las actividades que se puedan estar realizando en la parte palaciega. La planta del castillo tiene forma de hexágono irregular, alargado de norte a sur con muros de mampostería y sillería. Esta forma, que se adapta a las irregularidades del terreno, intenta crear ángulos para proporcionar mejores defensas en caso de asedio. Toda la construcción está dominada por la torre del homenaje, que constituye una estructura defensiva independiente dentro del recinto y que estaba preparada para aislar en caso de asedio. Por ello, tiene un aljibe en su base. Esta torre de casi 25 metros de altura servía también para coordinación de la defensa del castillo, pues controlaba el acceso a las adarves del recinto. El patio del castillo presenta una planta alargada con una entrada lateral en el recodo que recuerda a una estructura constructiva musulmana, que con este tipo de puerta evita la visión directa del interior desde el vestíbulo. Destaca la rica decoración escultórica. Esta forma, que se adapta a las irregularidades del terreno, intenta crear ángulos para proporcionar mejores defensas en caso de asedio. Este tipo de organización defensiva es típica de la arquitectura musulmana, por lo que probablemente se aprovechó la planta del alcázar musulmán persistente para la construcción del castillo.
Toda la construcción está dominada por la torre del homenaje, que constituye una estructura defensiva independiente dentro del recinto y que estaba preparada para aislarse en caso de asedio. Por ello tiene un aljibe en su base. La torre, de casi 25 metros de altura, servía también para coordinar la defensa del castillo, pues controlaba el acceso a las dalves del recinto. El patio del castillo presenta una planta alargada con una entrada lateral en recodo, que recuerdan una estructura constructiva musulmana que con este tipo de puertas evita la visión directa del interior desde el vestíbulo. Destaca la rica decoración escultórica que presentan los intrados y las enjutas de los arcos rebajados, así como en las cornisas, los pilares de la balaustrada, los capiteles y sobre todo los marcos de ventana y puertas. En ella abundan los grutescos, figuras fantásticas que combinan elementos de animales, vegetales, propios del arte de la Italia del 400. En la pared más corta, la del lado sur, corría una doble galería de 5 arcos rebajados de transición al Renacimiento, y en este mismo lado estaba la entrada principal del patio, junto a la que se ubicaba una sencilla escalera de mármol que daba acceso a la segunda planta, en la cual una suntuosa portada de mármol daba acceso a los salones nobles del castillo, conocidos como del Triunfo y la Mitología. Estaban decorados con frisos de madera en los que se representaba el bajorrelieve, el triunfo de César y los trabajos de Hércules. Estos bajorrelieves se encuentran actualmente en el Museo de Arte Decorativa de París. La pared este, sin arcos ni puertas, terminaba en la segunda planta, en una galería de 6 arcos que coincidían con los arcos de la fachada, conformando una galería cubierta desde la que se podía ver de un lado el patio de honor y del otro la vega de Vélez Blanco. Una de las características más prominentes del patio es la inscripción grabada en letras mayúsculas que corre a lo largo de la cornisa y en la que se proclama el nombre y título del fundador, así como la fecha de construcción del castillo. Todo el programa decorativo del patio se fabricó en mármol blanco de Macael, por lo que formaría un acusado contraste con el tono más cálido de la sillería de los muros. La riqueza de ornamentos escultóricos se distribuye con un amplio despliegue de flora y fauna fantástica en los intrados y enjutas de los arcos, los pilares de la balaustrada y especialmente en los marcos de puerta y ventana. Tanto los elementos arquitectónicos como escultóricos reflejan el refinamiento del primer renacimiento italiano del finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Entre todos los elementos arquitectónicos del patio, los que dan una mejor idea de los modelos clásicos en el que se inspiraron son los capiteles, que constituyen una amplia variedad de motivos, siendo los más característicos y frecuentes los que vienen de modelos creados por artistas lombardos que introducen habitualmente motivos de animal y fantasía. Otro detalle singular del castillo es la proliferación de elementos decorativos en él, como las características esferas que aparecen rematando sus almenas. En el siglo XVIII, aunque el castillo todavía mantenía gran parte de su riqueza decorativa y representaba un símbolo de poder territorial, comenzaron a permitirse el empleo de materiales del castillo en otras edificaciones. Un ejemplo es la construcción de la iglesia de Vélez, Rubio, en la que se reutilizaron los cañones de bronce para campanas y la antigua cubierta de plomo de los tejados del castillo. Esta destrucción se agudizó en el siglo XIX con la Guerra de la Independencia Española, debido a la invasión francesa y la guerra. A partir de ese momento fue sometido a toda clase de saqueo y expolio, alterando su distribución interior y utilizándose como vivienda por indigentes. Al comienzo del siglo XX se despertó el interés por el castillo dentro y fuera de nuestra frontera, especialmente por coleccionistas. Ante este interés y el estado de abandono general, a partir de 1904 iniciaron sus propietarios el vaciado de su elemento de valor, siendo vendido por el 16 marqués de los Vélez, Joaquín Álvarez de Toledo y Caro. Su patio renacentista en este mismo año se le vendió al anticuario francés J. Goldberg, quien pasó primero a Marsella. Elementos que pertenecían al patio, arcos, columnas, marcos de puerta y ventanas esculpidas en mármol, junto con otros objetos como el artesonado de los salones nobles y 2 puertas. Y luego a París, donde fueron vendidos al banquero alemán George Blumenthal en 1920. Este banquero trasladó el material a Nueva York, donde pasó a formar parte de su residencia, sita en la esquina de Park Avenue con la calle 70. Era un momento en el que en Estados Unidos estaba en auge la moda de la arquitectura renacentista.
En 1945, y tras cederlo Blumenthal al morir al Museo Metropolitano de Nueva York, donde más tarde quedó montado tal como se puede ver en la actualidad. La disposición Nueva York no coincide exactamente con el original, ya que para adaptarlo al espacio del museo hubo que realizar algunas modificaciones. En 2019, una investigación de CSIC concluye que el magnífico artesonado de las salas nobles había sido adquirido en Nueva York y llevado a México por el empresario y coleccionista querétaro Nicolás González Jauregui. El artesonado fue instalado en su residencia bajo la dirección de Luis Ortiz Macedo. Cuando por problemas financieros sus propietarios fueron embargados, el gobierno lo reconstruyó en el sur de la Ciudad de México, en 1973, en el que hoy es conocido como Instituto Cultural Helénico. Las obras de restauración del patio de honor y anexo se iniciaron en 1994 y se concluyeron en 1998, teniendo como finalidad facilitar el uso del castillo para fines turísticos y actividades culturales. Se recuperaron los volúmenes originales del patio y de las habitaciones vinculadas a él. También se repusieron los forjados desaparecidos que conforman el patio con una estructura vertical de pilares metálicos de tubos de acero con el fin de servir de eje de anclaje de las piezas que se ejecutaron en la futura decoración. En 2005 la Junta de Andalucía compró el castillo por 3 millones de euros al marqués de Valverde, Salvador Ferrandi Álvarez de Toledo, qué nombre más largo, coño, cuya familia había mantenido la propiedad desde el siglo XVI.